RCR, la red que comunica y une al Perú. Vamos a establecer comunicación y vamos a agradecerle la gentileza que siempre tiene con RCR, Red de Comunicación Regional, el doctor Ernesto Álvarez Miranda, expresidente del Tribunal Constitucional. Qué gusto saludarlo, doctor Álvarez. Muy amable por compartir esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional a nivel nacional. Muy amable. Encantado. A ver, coméntenos un poco qué es lo que puede ocurrir en las próximas horas, ¿no? Luego que el Tribunal Constitucional decidió primero admitir la demanda competencial presentada por el Poder Ejecutivo, ¿no? Y luego también, ¿no? Rechazó la medida cautelar interpuesta por el gobierno, ¿no? Sobre este mismo tema, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que puede ocurrir, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que esperar en materia constitucional o el desarrollo mismo de estos hechos, ¿no? Exacto. Justo aquí estoy revisando de que todo hace presumir que el presidente de la República no va a asistir, sino va a enviar únicamente a un abogado. Y con los abogados usted sabe que hay dos posibilidades. Hay abogados que son básicamente expertos en un territorio jurídico, pero que aparentemente es el caso. La otra posibilidad era enviar a un abogado que en calidad de defensor del presidente de la República asumiera, en parte por lo menos, un rol de defensa política, que es lo que en este momento necesita el presidente ante la sede de la Asamblea Política, de la representación popular, y hubiera ejercido una fuerza de argumentos que hoy día esperamos no escuchar. El tema que se le acusa al presidente no es estrictamente jurídico, es una valoración política. Felizmente que no hay los votos para una vacancia, porque los audios escuchados, si bien es cierto, son vergonzosos y han ocurrido en su despacho y tienen aparente enlace con algunas investigaciones, con algunas con un intento de manipulación de libre de registro, pero no revisten el carácter jurídico de delito en sí mismos. Por tanto, la defensa del presidente debe ser política. El presidente está perdiendo la oportunidad, si es que no va, está perdiendo la oportunidad de presentarse ante el pueblo, incluso ante el extranjero, como un presidente demócrata que tolera y comprende el control político que le pueden hacer sus adversarios y que lo enfrenta y lo supera. Ahora, doctor Álvarez, pero esto da la impresión que no es desconocido por el presidente. El presidente sabe, y probablemente sus asesores o personas más cercanas lo deben haber advertido, ¿no? Que el Congreso es un foro eminentemente político, ¿no? Pero el presidente está decidiendo por una defensa jurídica, constitucional, para justamente evitar las respuestas de carácter político, ¿no? Entonces ahí nos encontramos frente a un escenario que puede ser probablemente favorable en la presentación del abogado, en términos jurídicos, en términos constitucionales, pero en la respuesta que pueda dar el Parlamento vamos a encontrarnos en un escenario bastante hostil, ¿no? No, fíjese la diferencia entre un Alberto Borea, que fue defensor de Pedro Pablo Kuczynski. Pero se maneja bien en los dos planos, ¿no? Tito Borea, ¿no? Claro. O sea, si yo hubiera sido asesor del presidente, le hubiera recomendado a una persona, digamos, de ese nivel. De ese perfil, y ¿no? con esas capacidades. Claro, con esas capacidades, ¿no? Pero que no sé, o sea, aparentemente al presidente de la República le rodea gente que no necesariamente tiene un espíritu democrático, ni necesariamente tiene conocimiento de ciencia política, de derecho constitucional, o por lo menos tenga experiencia política real. Tengo la impresión de que el presidente de la República, salvo en algunos casos puntuales, por ejemplo, el asesor argentino, por ejemplo, salvo en casos puntuales, no tiene un asesoramiento
cotidiano, para los asuntos cotidianos, realmente efectivo. Ahora, ¿qué puede ocurrir luego de la presentación ya del abogado Roberto Pereira? Y de inmediato se inicia el debate de parte de los congresistas, ¿no? Hacen las observaciones y el abogado tiene que permanecer o el abogado puede retirarse ya del hemiciclo. El abogado debe permanecer porque seguramente va a ser objeto de preguntas y los congresistas van a querer aprovechar obviamente la atención ciudadana de los medios de comunicación para hacer notoria la posición de su bancada y la suya propia. Recuerden ustedes que los congresistas, al igual que los políticos de todo el mundo, responden a los criterios por los cuales han sido elegidos y van a volver a ser elegidos o van a tentar una elección a nivel regional o provincial. Por tanto, como no hay reelección, todos los congresistas en este momento, o la gran mayoría, tienen el incentivo de ser muy notorio ante los medios de comunicación para postular el 2023 por su región o por su provincia. Esas son las reglas que se establecieron con pésimo criterio el año pasado y van a responder todos a ellas. Ahora, siguiendo el reglamento del Congreso, doctor Ernesto Álvarez, ¿hoy tendría que llevarse a cabo la votación final o el Congreso puede decidir llevarla para más adelante, ya una vez escuchado la argumentación de parte del abogado? No le obliga el reglamento del Congreso a que el Pleno tome una decisión hoy día. Podría incluso alargarse las preguntas y el debate mismo entre las bancadas, alargarse hasta la madrugada más allá de esa noche, alargarse hasta la madrugada del día siguiente. Ahora, le planteo dos escenarios. Uno, que no se logren los votos, que es el escenario más óptimo para el presidente de la República. El otro, que se alcance la votación superior a los 87 votos que se requieren para esta vacancia presidencial. En ese caso, ya automáticamente el presidente queda vacado y asume el presidente del Congreso. ¿Esto es así? Sí. Si la vacancia se produce conforme al reglamento del Congreso y conforme a la Constitución, el presidente de la República pierde el cargo. El presidente de la República, Martín Vizcarra, no podría desacatar esta decisión del Congreso. No puede desacatar porque allí sí se produciría un intento de quiebre constitucional y las instituciones del Estado tendrían que respaldar, fuera de simpatías o antipatías, al que tenga la presidencia del Congreso en ese momento. Ahora, Eso está establecido en la Constitución. ¿Y cómo queda en ese escenario la demanda competencial presentada por el Ejecutivo? ¿Tendría que seguir tocando el tribunal o ya queda sin efecto? No, sigue pendiente en el tribunal, ¿Ya? Porque debe ser ahora notificado el Congreso para que responda, presente la contestación de la demanda, pero tiene 30 días hábiles, de acuerdo al propio reglamento del tribunal. Por tanto, estamos hablando de que la demanda no puede salir antes de los 2 meses, ¿cierto? ¿Qué ocurre si en este escenario complejo, por cierto, el tribunal desestima la decisión del Parlamento en una eventual vacancia? ¿Deja sin efecto la decisión del Parlamento? Pero en la sentencia misma, sí. Ahora en la sentencia, podría darse el caso en que el tribunal quitara legitimidad constitucional, en cuyo caso allí sí se produciría un entrampamiento porque, como usted comprenderá, no hay ningún reglamento que describa los pasos a seguir para que el presidente accesitario se retire de Palacio y reingrese el anterior. Ahora, el escenario político real sería de que si fuese hipotéticamente vacado el presidente Vizcarra y asumiera el presidente del Congreso, allí sí se abriría la posibilidad de discutir el hecho de que el ingeniero Vizcarra
pueda postular a la presidencia de la República. Allí deja abierta la posibilidad o el camino expedito para se hacer podría discutir, porque no está establecido taxativamente que necesariamente el presidente elegido y los dos vicepresidentes no puedan candidatear. Podría ser que en otro terreno, que el presidente Vizcarra haya sido exiliado por el Pablo Kuczynski en Canadá, esté ahora en Canadá todavía, y por Pablo Kuczynski en Palacio, y Vizcarra lidere la oposición, no tenga recursos del Estado, y por tanto no exista el criterio de la Constitución por el cual impide la reelección inmediata, que es para que está destinado a que el presidente en ejercicio no use los medios del Estado, especialmente no use el poder que tiene para hacerse reelegir, como ha sido el caso de Evo Morales. En este caso, es un presidente accesitario que ha estado unos meses en el gobierno y luego ha sido vacado. Con la imagen de víctima ante parte de la población, ante parte del electorado, podría tentar la posible reelección. Y para eso tendría que inmediatamente, dentro de los plazos establecidos, inscribirse en un partido político para ser su candidato, y luego esperar la tacha, y luego una vez inscrita su candidatura, esperar las tachas y que resuelva el Jurado Nacional de Elecciones. Podríamos ingresar entonces a un terreno, de una nueva interpretación auténtica. No sería una interpretación auténtica, porque la auténtica la hace el mismo órgano que expidió la norma. En este caso, quien diría si se puede o no se puede sería el Jurado Nacional de Elecciones. Y habría argumento a favor del ingeniero Vizcarra, candidato. Y sería por 5 años. Ahora, o sea, con esos planos... En política no hay daño irreversible. Ahora, en realidad, los argumentos que usted nos exime nos ponen en un terreno bastante complejo, ¿no? ¿Qué es lo que más le conviene al país? Se lo pregunto en el plano jurídico y en el plano político. A todo país, estabilidad política y estabilidad jurídica. ¿Cómo se logra eso en estas circunstancias? En este momento, con madurez por parte de los grupos parlamentarios, que si es necesario, vayan a una votación y pierda la moción de vacancia, y tanto el Ejecutivo como el Congreso hagan puentes reales, no diálogos de fotografía, sino diálogos verdaderos, diálogos políticos, estableciendo una agenda, una hoja de ruta de aquí hasta junio del próximo año. Una agenda madura. Ahora, esto no eximiría, y es lo que me están planteando desde el interior del país, yo le traslado esta inquietud, que cuando culmine su mandato, el presidente Martín Vizcarra, sean los órganos jurisdiccionales, en este caso el Poder Judicial, el Ministerio Público, quienes sometan a una investigación sobre estos casos. Sí, así es. Entonces estamos frente a un escenario bastante complejo. Aprovecho la oportunidad para hacerle una pregunta que seguramente usted también debe haber escuchado ayer, ¿no? Respecto a que ayer, cuando se vio el tema de la medida cautelar planteada por el Poder Ejecutivo justamente para impedir que el Parlamento debata la vacancia presidencial, se decidió por una mayoría, ¿no? Son 5 votos a favor y 2 en contra de los magistrados del TC, ¿no? El Tribunal Constitucional, ¿no? Al ser consultada ayer la presidenta del Tribunal Constitucional, la doctora Marianela Ledesma, ella indicó que detrás de esta votación se consideró que las declaraciones públicas de líderes políticos influyeron en la votación. El Pleno ha considerado que el peligro que generaba el tema de vacancia se ha diluido. ¿Se puede hacer este tipo de interpretaciones? Porque esto más parece una interpretación política que una interpretación jurídica. Sí, es que justamente los hechos son políticos. Por tanto, si los hechos son políticos, entonces la valoración del escenario que tiene el Tribunal Constitucional necesariamente tiene que ser político. O sea, no nos puede extrañar, porque aquí no están
en discusión estrictamente una discrepancia, una ponderación de normas jurídicas. Aquí lo que está siendo observado, y por lo que se reclama una cautelar, es ante una posible amenaza de menoscabo de atribuciones por el uso político de una atribución propia del Congreso. Por tanto, la presidenta con los otros magistrados han llegado a la conclusión de que, como la cautelar exige una urgencia y una certidumbre de amenaza y un daño irreparable, que esto no existe propiamente para el caso que nos ocupa. Por tanto, si bien es cierto, hay argumentos para aceptar la demanda, no hay argumentos para otorgar una cautelar que solo se otorga en casos excepcionales donde la amenaza es evidente y el daño es muy grande y donde sí hay cierta, no, se dice que no hay una gran opinión, pero sí hay cierta verosimilitud en los argumentos de la demanda. O sea, normalmente es de que hay una situación de arbitrariedad manifiesta y por eso es que se emite la cautelar. En este caso no, en este caso todo está sujeto a una discusión y evidentemente a hechos políticos, como por ejemplo, hoy en día esperamos que los grupos parlamentarios no aprueben la vacancia y la cautelar no puede ser emitida bajo una sospecha ante una posibilidad. Las cautelares deben probarse, o sea, quien pide la cautelar debe probar la veracidad y la amenaza cierta. Bien, bastante complejo, pero ilustrativo lo que usted nos ha dicho, doctor Ernesto Álvarez Miranda. Vamos a estar a la espera. Muchísimas gracias por la invitación. Por el contrario, yo le agradezco infinitamente la gentileza que siempre tiene usted con RCR. Un fuerte abrazo a la distancia, muy amable, gracias. RCR, la red que comunica y une al Perú.